Hola a todos, bienvenidos a esta nueva explicación técnica. Hoy nos metemos de lleno en el tema 14, subconsultas y expresiones de tabla derivadas. Vamos a coger esa lógica de bases de datos que a veces parece un jeroglífico y hacerla súper transparente desde el minuto 1. Vamos allá. A ver, seguro que esta situación os suena muchísimo. Abrís un proyecto nuevo y ¡pum! Os encontráis de cara con un código SQL que es un monstruo gigante, súper lento, ineficiente y totalmente enredado. Es literalmente uno de los mayores dolores de cabeza cuando programamos bases de datos. Pero que no cunda el pánico, porque el concepto que vamos a desgranar hoy es la herramienta definitiva para arreglar ese desastre y dejar el código súper optimizado. Bueno, pasemos a la sección 1, la magia de las subconsultas. Vale, para empezar, ¿qué es exactamente una subconsulta o consulta interna? En su forma más pura es simplemente eso, una consulta metida o incrustada dentro de otra consulta principal. Básicamente nos permite coger el resultado de una consulta y usarlo directamente como la entrada para otra. Es una herramienta de abstracción brutal. ¿Por qué? Pues porque permite resolver problemas analíticos súper complejos usando una única instrucción lógica, sin tener que andar dando 1000 pasos separados y tediosos. Y para visualizarlo mejor, pensado en las clásicas muñecas rusas, las matrioscas, ya sabéis, donde una pieza encaja perfectamente dentro de otra más grande. O llevándolo a nuestro día a día, imaginad que le pedís a alguien que mire a ver qué hay en la nevera, que esa sería la consulta interna, antes de decidir qué vais a pedir para cenar, que sería la consulta externa. Es decir, el resultado de mirar en la nevera condiciona totalmente la decisión final, ¿verdad? Pues así de elegante y natural es la lógica anidada en SQL. Entramos en la sección 2, el secreto de las tablas derivadas. Entonces, ¿qué pasa cuando mezclamos esto con la cláusula from? Pues que obtenemos una expresión de tabla derivada. Se define súper fácil. Es simplemente una subconsulta que colocamos específicamente ahí, dentro del from. Y lo que esto hace, que me parece una genialidad, es crear una tabla temporal sobre la marcha. En el mundillo técnico a esto también se le llama vista en línea. De esta manera, nuestro código principal puede hacerle consultas a esta estructura nueva exactamente igual que si fuera una tabla real y permanente de nuestra base de datos. Una pasada, vamos. Ahora, lo verdaderamente interesante es entender por qué esto funciona tan bien, y el secreto está en el orden interno de ejecución de SQL. Nosotros, como humanos, leemos el código empezando por el select, lógico, ¿no? Pero el motor interno de la base de datos no piensa así, evalúa el from en primerísimo lugar, así que al meter nuestra tabla derivada en el from, el motor la procesa antes que nada, dejando esa tabla temporal lista y empaquetada para que el resto del código, como los filtros where o las agrupaciones, la usen sin ningún problema. Entender cómo piensa la máquina aquí es sinceramente fascinante. Pero ojo, cuidado aquí, porque llegamos a un punto absolutamente crucial. Hay una regla de oro que a todo el mundo se le olvida cuando empieza, y es el alias obligatorio. Cuando escribimos una tabla derivada, es un requisito súper estricto darle un nombre temporal, un alias. Si no lo hacemos, la consulta principal externa no va a tener forma humana de hacer referencia a esa información, y error inmediato de la base de datos. Así que de verdad, grabaoslo a fuego. Siempre, siempre un alias. Vamos con la sección 3. Demostración práctica del antes y el después. Fijaos bien en este contraste. Por un lado tenemos el problema típico, una consulta súper desordenada e ineficiente que no para de repetir la misma subconsulta una y otra vez para conseguir distintos cálculos. Esto es dificilísimo de mantener y además ralentiza muchísimo el servidor. Pero luego, por el otro lado, mirad la solución magistral. Hemos cogido toda esa lógica compleja y la hemos movido a la cláusula from, creando una única tabla derivada, con su alias por supuesto, y ahora la consulta externa simplemente selecciona las columnas tranquilamente. El resultado es un código lógicamente estructurado y que da gusto leer. Un cambio brutal. Llegamos a la sección 4, repaso rápido y siguientes pasos. Para rematar, vamos a fijar los 3 pilares fundamentales que nos tenemos que llevar hoy. 1. Las subconsultas son simplemente consultas anidadas, acordaos del efecto matrioska que vimos antes. 2. Las tablas derivadas son esas subconsultas que viven específicamente en la cláusula from para actuar como vistas temporales. Y 3. Para evitaros horas y horas de frustración persiguiendo errores absurdos, nunca olvidéis poner el alias obligatorio. En fin, entender cómo procesa la información el motor interno cambia por completo vuestra forma de programar. Y para cerrar esta explicación, me encantaría abrir un pequeño debate. ¿Cuál es el mayor desafío técnico que habéis tenido trabajando con SQL hasta ahora? Aprovechad y dejad un comentario contando vuestras dudas o experiencias. Si este análisis os ha servido para aclarar la lógica de las bases de datos, no olvides darle a me gusta y suscribiros, porque nos ayuda muchísimo a seguir creando este tipo de contenido educativo. Un saludo y a seguir programando con excelencia.